Estábamos ya en la etapa de las alegaciones finales. Dejamos constancia que el tribunal se encuentra integrado por sus 3 jueces titulares, quienes nos encontramos de manera presencial: Paola Cortés Tapia, María Inés Devoto Torres y Eugenia Gallardo, quien habla. De manera presencial también se encuentra la fiscal Jocelyn Weiser, el señor defensor Rodrigo Barrera, el acusado señor Juan Miranda, la defensora Verónica Castro y el acusado en calidad de defensor también, don Flavio Gómez. De manera remota se aprecia al querellante, don Ramiro Moya, y la acusada, señora Burdiles. Bien, el día de ayer entonces tuvimos que hacer un receso hasta el día de hoy por las razones que ya se explicitaron, pero de todas maneras, previo a dar la palabra para las alegaciones, para las réplicas, conforme a los tiempos que se habían indicado, al menos el fiscal y la querellante, en una revisión respecto de las alegaciones de la fiscal, en donde da cuenta de un listado de personas que estarían, respecto a las cuales no sostendría acusación fiscal en relación con el hecho 2. Hemos hecho esta revisión y en aquella, un segundo. Sí, aquí ya tenemos algunas dudas. Por ejemplo, pero tengo 13 también. Es el 14, ya, 14 y 15. Respecto al número, en el hecho 2, el número 14, usted mencionó a doña Jessica Olga Rodríguez Sáez, pero ella venía conjuntamente con don Miguel Ángel Araya Muñoz. Entonces, queríamos saber si es que solamente la resolución abarca a la nombrada o a ambos. Número 13 del hecho número 2. Voy a revisar. 14. No, ya. Jessica y Miguel celebraron contrato. Sí, ¿Sí? Mire, le voy a plantear cuáles son las dudas. Ya. En un momento de receso, usted lo consulta y nos aclara. ¿Ya? Ya. Sí. Es en relación con el número 14 del hecho número 2. Usted mencionó que el sobreseimiento el parcial que indicó el día de ayer abarcaba a doña Jessica Olga Rodríguez. Y si usted se da cuenta, en el hecho número 2, en el número 14, ella aparece como víctima en conjunto con Miguel Ángel Araya Muñoz. Entonces queríamos saber si esta resolución abarca también a don Miguel Ángel Araya Muñoz. Ya. Lo mismo en el número 15, usted mencionó a Ana Angélica Barrios Salinas. Y ella aparece como víctima en conjunto con Sergio Victoriano Barrios Salinas. Queríamos saber si es que esa resolución abarca solo a ella o a ambos. Ya. Y también aparece usted mencionando como comprendidos en esa resolución respecto del hecho 2 a varios que al menos no aparecen como víctimas del hecho 2 ni tampoco revisado de otros. Le voy a dar los nombres. Diego Martínez Alarcón, Héctor Urbina Álvarez, Sandra Castillo Figueroa, Humberto Díaz Tapia, Elizabeth Correa López, Ramón Aguilar Chávez, Wilson Núñez Espinosa,
Jorge Rodrigo Álvarez Ramírez, Juisi o Yuisi Teresa Ardiles Garrote, Cintia Ardiles Vallejos y Adriana Vergara Espejo. Ellos no aparecen ni como víctimas del hecho 2 y en una revisión más amplia, tampoco como víctimas de otros delitos. Sí, eso sí tengo la respuesta. Es efectivo, ellas no fueron incorporadas como víctimas en la acusación. ¿Por qué las mencioné a todos? Porque me pareció, no estoy bien segura, pero haber visto alguno de ellos en alguna demanda civil. Por eso es que hice mención a todos los que estaban en la resolución, independientes de que estén o no como víctimas. Ya, de todas maneras, en este espacio de tiempo que se le va a entregar, para ver la pertinencia de esa lectura, usted indíquenos si es que efectivamente están en alguna demanda civil, o el querellante en ese sentido también le hago la misma advertencia, para que nos indiquen qué pertinencia tiene esa lectura en relación con los hechos, ya sea de la acusación, las querellas o las demandas, ¿ya? Y el último, doña Margarita del Carmen Muñoz Lagos, que aparece en el hecho 3, usted las indicó como parte del hecho, víctima del hecho 3, no aparece ahí. Ya. Sí, ella recuerdo, sí, de ella me acuerdo claramente, ella solicité que se excluyera de la autoapertura en la audiencia. Entonces, Ya, se excluyó. entonces nunca ha estado acá, ni en el autoapertura. Ella no venía entonces a incluir la acusación, eso está segura, doña Margarita. Lo voy a revisar de nuevo, Ya. yo recuerdo que lo solicité, pero voy a revisar si es que efectivamente está mencionada la autoapertura. Bien, entonces para tener claridad sobre la pertinencia o la vinculación de los nombres que se indicaron el día de ayer en esa resolución de sobreseimiento dictado por Juzgado de Garantía de La Serena, le vamos a pedir que en el receso, después del receso, nos haga esa aclaración. Ya. Por favor. Sí. Ya. Ahora sí, retomamos las réplicas. Fiscal, 45 minutos es lo que usted había propuesto. 40 había 40. solicitado, sí. Ya. Tiene la palabra. Gracias. Respecto, primero, haciéndome cargo de las alegaciones de la defensa de la señora Jimena Burdiles Mor, en relación al punto número 1 que señaló respecto a la valoración del testimonio de don Juan Manuel Miranda Carmona en relación a los hechos por los que no fue acusado en este juicio. Cabe destacar que el artículo 326 del Código Procesal Penal, específicamente en su inciso 3º, no distingue si la declaración que presta el acusado es respecto de hechos que le fueron endilgados a él personalmente, ya que señala respecto de la acusación formulada. No señala que la acusación se haya dirigido exclusivamente contra el imputado que declara y respecto de hechos solamente a él endilgados, por lo que debe ser desechada dicha alegación. Respecto al argumento de que la cesión de derechos o las múltiples cesiones de derechos que hemos visto durante este juicio son lícitas, debemos señalar que el Ministerio Público nunca ha dicho que una cesión de derechos per se, un contrato de cesión de derechos, sea ilegal. Lo que es ilegal y lo que es ilícito durante todo este juicio es la finalidad con que se hacen estas cesiones de derechos en estos terrenos urbanos. Es una finalidad de formar poblaciones. Son cesiones de derechos con suelos urbanizados en contravención a la ley. Además, estas cesiones de derechos, como también lo referimos en relación al engaño, no son cesiones de derechos sobre un paño de 5.000 metros sin subdividir, urbanizar, ni mostrar a las víctimas un lugar apto para vivir. No es una cesión de derechos puramente. Tiene envuelto este componente de engaño que ya nos referimos extensamente. Y con esta finalidad que precisamente es habitacional y no mantener un fin agrícola o forestal en terrenos que tienen esta aptitud.
Señala también la defensa de doña Jimena que no hay engaño en todos estos hechos y todas las declaraciones que pudimos apreciar en esta causa, que solamente corresponde a un desorden, hay una insolvencia que produce una cesación de pagos. También hay venta de cosa ajena, pero la venta de cosa ajena vale. Hay una publicidad que es engañosa, pero solo infringe la ley del consumidor. Hay ventas dobles. Y paralelamente de todo esto se continúan vendiendo derechos y recibiendo dinero. ¿Qué es todo esto si no es un engaño? Es un fraude. En conjunto no hay otra palabra para definirlo. Es un fraude. Señala también la defensa que existían antes de llegar a este juicio soluciones civiles que se podían haber intentado, que el derecho penal es de última ratio. Respecto del hecho 1, en relación a la víctima, don Rubén Gálvez, ¿hay una solución civil con la sentencia que obtiene él en el juicio en el que es vencedor? ¿Una sentencia inoponible a las 56 familias que están viviendo en su terreno? El delito de estafa respecto a él se encontraba consumado antes de que llegara esta sentencia civil. Está acreditado en juicio que don Rubén Gálvez no tiene el uso, el goce ni la disposición de su terreno. Respecto del hecho número 3, ¿cuál es la solución civil que se le puede dar a las personas que tienen terrenos que ocupan, pero que no han podido inscribir sus derechos porque la propiedad de la cedente está embargada por el fisco? ¿Qué solución se le puede dar cuando se vendieron derechos con medidas precautorias vigentes? No existe solución civil. Las personas no han tenido solución hasta el día de hoy. Respecto del hecho 5, ¿qué solución civil se le podría haber dado a las personas que se le vendió cosa ajena? Tienen promesas de compraventa en que renuncian por cláusula expresa redactada por el señor Gómez, en que renuncian a las acciones. La acción resolutoria que podían haber impetrado en contra de doña Jimena Burdiles fue renunciada en esa escritura. No podían exigir la devolución de su dinero. Respecto de la acción de cumplimiento forzado, que si estimamos que es de la esencia de las obligaciones, no podría haber sido renunciada. Pero ¿a quién podían haberle exigido el cumplimiento forzado a estas víctimas? ¿Qué juez civil hubiera ordenado o suscrito en una sentencia favorable en la posición de don Juan Gómez Gómez haber entregado estos derechos a las víctimas defraudadas por doña Jimena Burdiles? Eso no se puede hacer. No se puede suscribir un contrato respecto de un tercero. Don Juan Gómez no es solo obligado en estas promesas de compra-venta. Estos solos hechos, señoría, justifica plenamente la acción penal, porque es la última ratio. Las víctimas no llegaron a la fiscalía de buenas a primeras, intentaron solucionar el problema que tenían de distintas formas, como lo señalaron en estas audiencias. Conversando con los acusados, algunas concurrieron al CERNAC, se dirigieron al conservador de bienes raíces, no tuvieron ninguna respuesta. Señala también la defensa que no hubo un error y que si este error hubiera existido en las víctimas, no habría sido insalvable. Con una mayor diligencia de ellas se podría haber superado este error y haber evitado caer en este engaño. ¿Cómo una víctima, una persona común, un hombre medio, como señala la legislación, ante una empresa legalmente constituida, ante oficinas en el centro de la ciudad de La Serena, múltiples empleados con los que tuvieron contacto, asesoría jurídica de un abogado que redacta las escrituras de esta empresa, firman estas escrituras en la notaría, en el terreno ven delimitados los sitios y los lotes que eligen,
ven que tiene instalación de agua, que se está instalando la luz, que hay caminos. ¿Cómo un hombre medio podría haber siquiera sospechado que esto era un engaño, que era ilegal? Creemos que el error existió y que no se podría haber solucionado con una mayor diligencia de las víctimas. No se le puede exigir a las víctimas una diligencia que debería haber tenido solo un abogado para evitar caer en este engaño. El perjuicio que señala el señor defensor, que no habría sido tal, ya que como mencionó el fallo de la Corte Suprema, se requiere un menoscabo económico, que no haya sido compensado. En este punto voy a hacer una distinción, que es primero, bueno, los hechos que es más evidente el perjuicio económico, que son los hechos 1, 3 y 5. Respecto a eso, el perjuicio creo que ha sido claro, evidente, el monto de los contratos, no hay lugar a discusión. Respecto del hecho 3, la defensa podría señalar, tienen derecho, tienen terreno, están usando un terreno. Pero ese terreno está inscrito a nombre de Parcons, no es de ellos. Y respecto de los hechos 2, 4 y 6, las víctimas efectivamente tienen derechos inscritos y están usando esos terrenos. ¿Existió una contraprestación? Sí, existió una contraprestación por el dinero que ellos entregaron. Pero esta contraprestación que se les entregó no es lo que se les ofreció. El sitio delimitado para fin habitacional y totalmente urbanizado. Nosotros sostenemos que el perjuicio de estas personas también asciende a un monto objetivo que es el valor de sus contratos. ¿Por qué? Porque siguiendo el ejemplo de la defensa, si nos ponemos en un caso hipotético absurdo de lo que podríamos estimar, si una persona quiere comprar un auto para desplazarse desde un lugar A al B, se lo explica a la empresa que vende autos. Yo quiero un auto para moverme de un lugar a otro. Esta empresa le vende un vehículo a sabiendas que ese auto no tiene motor y no le va a servir para lo que lo quiero comprar. No podemos decir, es que yo le entregué un chasis y unas ruedas. Descuénteme ese valor del engaño que yo le acabo de hacer. Eso no tiene lógica. No es una situación apreciable pecuniariamente. En este caso, sí es objetivo el gasto en que incurrieron las víctimas y el dinero que entregaron a los acusados. Respecto del delito de loteos irregulares, la defensa de doña Jimena Burdiles señala que la acusada no construyó las casas ni las viviendas que ocupan las víctimas. Solamente se acreditó en juicio que doña Jimena subdividió por menos de 5.000 metros, terrenos de 1.000 metros delimitados, los urbanizó en compañía de don Juan Miranda. Abrió calles, instaló luz, ilegal, agua, fosa séptica, pero no construyó las casas. Sin embargo, debemos recordar que el loteo irregular es un delito de tendencia. Esto quiere decir que es un delito también de resultado cortado. El resultado que exige el tipo penal es la tendencia a formar las poblaciones. En ninguna parte de la norma señala que el loteador o urbanizador debe construir las viviendas de la gente que habitará ahí. Estimamos que está suficientemente acreditado en el juicio por los planos ilegales, por la urbanización clandestina, que estaba tendiente a formar las poblaciones, que en algunos casos efectivamente se formaron como lo vimos en estas imágenes de Google Earth. Señala también la defensa que debía haberse aplicado el artículo 2 del Decreto Ley 3.516 por ser más beneficioso para los acusados de esta causa en vez del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sin embargo, las hipótesis que plantean son diferentes. Las penalidades son diferentes, el órgano competente es diferente. ¿Por qué es distinto? Porque no estamos hablando de una simple subdivisión de un terreno agrícola. Aquí estamos hablando de un loteo. Esto es subdivisión más urbanización. Se abren caminos, se hace una pavimentación, se instala luz
irregular, hay un agua de pozo, hay una fosa séptica y se transfiere el dominio. No es una simple subdivisión como se pone el presupuesto legal normativo del decreto ley 3516. Hay una urbanización, por lo que estamos en la hipótesis recogida por el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Además, esto se ve refrendado con la declaración en estrado de don Martino Cherubini, que es el director de obras municipales de la Municipalidad de Coquimbo. Señala también la defensa de doña Jimena que el documento 678, tantas veces aludido, que se refería a un terreno también ubicado en el sector de Pan de Azúcar en Coquimbo, que sí fue subdividido. ¿Por qué? Señala esta misma resolución. 68. 668. 78. 78. Sí, 678. Gracias. Que fue subdividido efectivamente y se señala en estas resoluciones del Ministerio de Agricultura ante la solicitud del interesado que era un terreno con baja calidad de suelo agrícola, por lo que podía ser loteado y urbanizado finalmente. Sin embargo, no se hace cargo de la defensa de los otros bienes jurídicos protegidos, que son la salud y la seguridad pública, que ya hemos visto previamente. Nadie ha señalado, señoría, durante este juicio, que sea imposible lotear o urbanizar un predio agrícola. Lo que pasa es que el artículo 138 tiene exigencias legales que deben cumplirse previamente para urbanizar, que son las que ya hemos visto, que se pudieron ver en ese documento, que era una pavimentación con ciertos requisitos de espesor del pavimento, que cuente con agua potable, ya sea rural o potable de conexión a aguas del valle en este caso, que cuente con electricidad legalmente instalada, conectada con AFE, que se vea el tema del alcantarillado. Son todos los requisitos que establece la ley para urbanizar. Aquí no se hizo nada de eso. Por eso esto es un loteo irregular o clandestino. La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece importantes exigencias para la urbanización. Ninguna de ellas se cumplió en este caso, en estos casos. Eso en relación a los alegatos de la defensa de doña Jimena Burdiles. Respecto de la defensa de don Juan Miranda Carmona, señala que el loteo irregular, como delito en sí, es un delito de difícil conocimiento, es un delito técnico. Sin embargo, debemos señalar que don Juan Miranda, en conjunto con doña Jimena Burdiles, entre el 2013 y 2015, que es el tiempo en que él participó en estas empresas, realizó diversos loteos, 4 específicamente. Tuvo una empresa legalmente constituida, Parcons, también participó de Universal, cuyo objeto social... Un segundo, por favor. ¿Están todos? Sí. Sonó un clic. ¿Sí? Ah, Margaret para que se fuera. Perdón, ¿quién? ¿Carmen Gloria? No, Margaret Molina se desconectó. ¿Y Margaret? Ah, fue la que se cayó. Sí, sí. No sé si se va a conectar nuevamente porque parece que tiene algo en la Corte de Apelaciones, magistrado. Un juramento parece que dijo. Yo prefiero esperar unos segundos. Ok, magistrado. Sí. Por favor, fiscal, le voy a pedir. Sí, no se preocupe. Mientras tanto, voy a... Ujú. No, magistrado, aún no se conecta. Un segundo, le estoy preguntando. Ah, que magistrado. No, si me contestó,
pero me puso hola. Ah, ya, te esperamos. Ah, perfecto. Ya, ya. Bien. Continuemos. Continuemos. Entonces voy a retomar respecto de la defensa del señor Miranda Carmona. Respecto del delito de loteo irregular, señala la defensa que es un delito técnico de difícil conocimiento. Sin embargo, debemos recordar que don Juan Miranda, entre los años 2013 y 2015, realizó 4 loteos irregulares en las distintas comunas entre La Serena y Coquimbo. Era representante legal en conjunto con doña Jimena Burdiles de las empresas Parcons y Universal, ambas con objeto social, compra-venta de terrenos, loteo y urbanización, entre otros. Este delito de loteo irregular, si bien es cierto, tiene unas regulaciones específicas que están en la misma Ley General de Urbanismo y Construcción, ha sido objeto de distintas condenas, por lo que no podemos señalar que es un delito que es imposible de conocer o de entender sus dimensiones y alcances. Por ejemplo, el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla, en causa RIT 10 del 2019, condena a personas por este delito. También el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en causa RIT 122 del 2014. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, a través de una ministra en visita en el sistema antiguo, condena también en el rol 27.420 de 2015. Señala también la defensa que en relación a los bienes jurídicos protegidos y el ordenamiento territorial y la protección del suelo, que es uno de los bienes jurídicos protegidos por la norma, la penalidad que se establece es excesiva. Lo engarza con su origen durante el gobierno militar. Sin embargo, señorías, debemos recordar que no es el único bien jurídico protegido. La Fiscalía siempre ha hecho énfasis durante este juicio que los bienes protegidos y que se han vulnerado más en estos casos son la salud pública y la seguridad pública. Recordemos el caso de Pelícana, con esta inundación de terrenos en el año 2017 producto de un aluvión, las conexiones eléctricas irregulares, la falta de agua potable, entre otros. Eso justifica la pena que tiene este delito. También el Ministerio Público rechaza desde ya la aplicación de un delito continuado a los múltiples loteos irregulares que se dieron lugar entre las comunas de La Serena y Coquimbo. Primero, por un principio de legalidad. El establecimiento del delito continuado no está recogido en nuestra legislación. Y si estimáramos que eventualmente podría aplicarse, como lo ha hecho alguna jurisprudencia, debemos señalar que dentro de los requisitos doctrinarios para entender que estamos frente a un delito continuado, dentro de los requisitos objetivos, podemos encontrar, entre otros, la identidad de ocasión y una conexión espacio-temporal. Debemos recordar que respecto a los 4 delitos de loteo irregular que está siendo imputado don Juan Miranda, estos se realizan en fechas distintas, en distintas parcelas, distintas ciudades, con regulaciones territoriales distintas, diferentes planos reguladores infraccionados, el de La Serena, el de Coquimbo, en un amplio espacio de tiempo, entre el año 2013 y el año 2015. Si estimamos, su señoría, que estos 4 hechos respecto de don Juan Miranda de loteo irregulares, en distintas ciudades, en distintos tiempos, en este extenso periodo de tiempo, es un delito continuado, ¿cuál es el límite al delito continuado? ¿El tiempo de prescripción de los delitos? ¿Podría estar loteando una persona 5 años si estimamos que es un simple delito por la penalidad más baja que tiene, o 10 años si estimamos que es un crimen? ¿Cuánta cantidad de loteos irregulares sería continuado? En este caso estamos viendo 4
en relación a don Juan Miranda, 6 respecto a los demás acusados, doña Jimena. ¿Podrían ser 10, 15, 100 en distintas comunas, en distintas regiones? Hay que poner un límite a esto y ese límite también debe ir en correlación con los bienes jurídicos protegidos y la afectación de las personas que también residen en esos lugares. Por lo que solicitamos se rechace dicha alegación. Respecto de las estafas en relación a la alegación jurídica que hace la defensa de don Juan Miranda, en atención a que en el hecho 1, la estafa de don Rubén Gálvez, habría una cosa juzgada por existir una sentencia civil que beneficia, como ya señalamos, este beneficio inoponible y letra muerta que le entrega esta sentencia a don Rubén Gálvez. No podría entonces este juicio versar sobre los mismos hechos. Sin embargo, debemos recordar en este caso la normativa penal del artículo 65 y siguientes del Código Procesal Penal. La cosa juzgada civil no produce cosa juzgada sede penal. Y hay una excepción que se establece precisamente en la norma, que son los delitos de acción penal privada, en que previamente o se instala solamente la acción civil, eso produce la extinción de la acción penal. En este caso, tanto el deloteo irregular como el delito de estafa son delitos de acción penal pública. Y además, señoría Máxime, hay distinta causa de pedir. Acá en el juicio no se pide la devolución del terreno ni el dinero, nosotros estamos solicitando una sanción penal por el delito. Respecto de los hechos 2 y 6, señala la defensa que la descripción fáctica en la acusación no calza específicamente con las señaladas en el artículo 468 del Código Penal. Pero debemos recordar que el artículo 468 no es una norma taxativa. Todas las hipótesis de comisión del delito que ahí se señalan son ejemplos. Y esto está claro en la frase final, dice, o cualquier otro engaño semejante. Semejante a los ejemplos o semejante en magnitud, en perjuicio para las víctimas, lo que nosotros sostenemos. Ahora, en relación a la defensa de don Flavio Gómez Pizarro. Primero señaló don Flavio que es el notario público el que extiende las escrituras públicas, no el abogado que señala estas minutas o instrucciones. Sin embargo, y como ya lo reiteramos, son cientos de minutas o instrucciones en el mismo sentido, con esta finalidad engañosa para todas las víctimas de esta causa, redactadas por el señor Gómez Pizarro, que fueron extendidas por los notarios. Señala don Flavio que es su labor como abogado del ejercicio libre de la profesión defender, en este caso, sus representados a Parcons en juicio. Con esa defensa de Parcons en juicio, don Flavio Gómez no puede desconocer la existencia de la prohibición de celebrar actos y contratos en el caso que conocimos en este juicio respecto de la parcela 45. Estaba en pleno conocimiento. A pesar de ello, entre los años 2014 y 2016, redacta, si no cientos, decenas de escrituras en relación a la parcela 45, cediendo derechos, con pleno conocimiento que no iban a poder ser inscritas. Respecto al conocimiento o a la existencia de los sitios numerados en estas sesiones de derechos en el momento de la adjudicación y término de las comunidades en las que él se constituía como administrador, señala que los comuneros pueden acordar libremente qué sitio o qué porción de terreno les iba a corresponder. Sin embargo, debemos pensar, y de acuerdo a las múltiples declaraciones de este juicio, los comuneros no se conocían previamente entre sí para haber acordado qué sitio iba a corresponder a cada uno. Esto refleja que don Flavio Gómez tenía pleno conocimiento de los planos ilegales de subdivisión que utilizaba esta empresa para defraudar a las víctimas y para generar estos loteos irregulares. Señala don Flavio que él es el único abogado que está acusado en esta causa, a pesar de que dentro de la prueba documental habían minutas que fueron redactadas por otros colegas,
señala el señor Mancilla, un señor Jorquera. Efectivamente, de la lectura de la prueba documental, aparecen una escasa cantidad de minutas iniciales redactadas por estas personas, un apellido Mancilla y Jorquera. No recuerdo el número exacto, pero no eran más de 10 en total, desde el hecho 2 en adelante en que está acusado don Flavio, versus las cientos que redacta don Flavio Gómez. Y además hay una que me llamó la atención, que lamentablemente no tengo el número de documento, a pesar de que lo busqué, que hay una redacción conjunta entre don Flavio Gómez Pizarro y el abogado apellido Mancilla. Aparecen los dos como redactores de la minuta. Lo que nos da a entender que don Flavio Gómez, si bien es cierto, conocía todos estos hechos, también esta participación de estos otros abogados, probable que hayan sido incluso, no sé si socios o haber tenido algún tipo de acuerdo entre ellos para redactar en forma conjunta una minuta. Finalmente, haciéndome cargo de una alegación que hace don Flavio respecto de que estos hechos que hemos visto acá, estos distintos lotes irregulares, debe aplicársele la ley de comunidades agrícolas de la reforma agraria, que mencionó don Flavio como un decreto ley 19. Bueno, esa norma está recogida actualmente en el decreto con fuerza de ley número 5 del año 1968, que modifica y complementa este decreto con fuerza de ley número 19 al que hace referencia y que dice relación con estas comunidades agrícolas especiales. Sin embargo, señoría, bueno, en pocas palabras, la hipótesis regulada en esta ley especial versus la regulada en el Código Civil, que es lo que hemos visto durante este juicio, son totalmente diferentes. No tienen nada que ver una de otras. No es mezclar peras con manzanas, es mezclar peras con piedras. Es un tema totalmente diferente. La finalidad de las comunidades agrícolas reguladas en este decreto con fuerza de ley es una finalidad de explotar bienes agrícolas. Por ello, para constituirse, tienen una reglamentación especial definida en esa misma ley. Previamente debe constituirse un directorio provisorio para luego inscribir en el conservador de bienes raíces esta comunidad en general a la que se le otorga personalidad jurídica, y para la liquidación de la misma, que es lo que nos ocupaba en este caso. Se señalan los artículos 43 y 44 de dicha ley, que debe ser realizada por un juez civil, previo proyecto aprobado por el Ministerio de Bienes Nacionales para dividir esta comunidad agrícola, por la importancia que se le daba en el año 68, en que se hizo este decreto con fuerza de ley, al terreno agrícola y su preservación. Además, esto se vio refrendado con la declaración de don Alex Contreras, del conservador de bienes raíces de Coquimbo, que explica que son asuntos totalmente distintos las comunidades civiles con las agrícolas, incluso a preguntas del mismo señor Flavio Gómez Pizarro. Señala incluso que están plenamente identificadas cuáles son en cada región. Señaló incluso en la región de Coquimbo el ejemplo de la comunidad de Tambillos. Así es que, señoría, creemos que esta alegación también debe ser desestimada por no tener relación con los hechos de esta causa. Con eso, señoría, concluyo las réplicas. Muy bien, muchas gracias. Querellante, sus 15 minutos. Gracias, su señoría. Un segundo, por favor, un segundo. Ahora sí, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Con su venia, me hago cargo de la réplica correspondiente
Voy a empezar por la defensa de la señora Jimena Alicia Burdiles Mor, en relación con la petición que señala que se excluya la declaración del imputado y acusado don Juan Miranda Carbona. Es el caso, su señoría, que conforme al artículo 93 del Código Procesal Penal, se establece que la declaración del imputado es un medio de defensa y en él puede hacer las declaraciones correspondientes, no solamente con respecto a los hechos en los cuales participó, sino que además en relación a cómo se realizaron todos estos hechos. Y es así como la jurisprudencia ha señalado especialmente que es un medio de defensa para colaborar en el establecimiento de los hechos y de su participación. El Tribunal Oral Penal de Copiapó, con fecha 21 de marzo del año 2004, ha señalado que no es un testigo privilegiado, es un partícipe que tuvo conocimiento de los hechos por la participación que en ellos tuvo. Por lo tanto, su declaración es vitalmente importante porque la declaración de don Juan Miranda Carbona tendía no solamente a la defensa de su actuación, sino que a la colaboración con el tribunal para esclarecer su participación y la participación de los otros acusados en los hechos. Me haré cargo ahora lo que señaló el defensor, señor Barrera, en relación con la revocación de mi mandato que me habían hecho diversas personas y que habían conferido mandato a otra abogada, que es doña Claudia Abufón Musa. Pero es el caso, su señoría, que nos encontramos en una situación en que estos mandatos, estas revocaciones a mis mandatos, no me fueron notificadas. Y por lo tanto yo me encontraba en la obligación moral y profesional de continuar haciendo la defensa correspondiente. Y tanto es así que, como es notorio, la señora Claudia Abufón Musa no compareció más en este juicio y por lo tanto, si no compareció, habría correspondido que se solicitara precisamente el abandono de las querellas de las personas que le habían conferido mandato. Este abandono de las querellas y el abandono consecuencialmente de las demandas civiles no se ha producido y el momento de hacerlo ya, señoría, ha precluido, por lo tanto no corresponde hacer lugar a las peticiones que ha hecho el señor Barrera. Con respecto a lo que ha señalado la defensa de la señora Burdiles en relación a que existía un dolo civil, lo señaló diciendo que la mentira no es delito, pero es el caso que existe una división entre lo que podríamos decir el dolo civil y el dolo penal. Pero así la jurisprudencia ha señalado precisamente esta distinción. Lo señala la sentencia que está en la revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 81, del año 1984, segunda parte, sección cuarta, página 282. Señala esta sentencia: entre el fraude penal y el fraude civil
no hay una diferencia cualitativa, sino que existe simplemente una de orden cuantitativo, suponiendo que ambos casos son una actividad contraria a derecho. Es necesario, por lo tanto, acudir a la tipicidad para proceder a determinar cuánto es uno o cuánto es otro. Otra sentencia, su señoría, que está en la revista de Derecho y Jurisprudencia en el tomo 79 del año 1982, segunda parte, sección cuarta, página 43, que dice que acreditado que el querellado vendió a su víctima un bien raíz pagado de contado, dejándose constancia en el título que se vendía libre de todo gravamen, situación que era inefectiva, produciéndose el remate posterior de la propiedad, entendiéndose así que se ha cometido el delito de estafa. Hemos visto en las múltiples escrituras que se establece en una cláusula que la venta de la propiedad se hace libre de gravámenes, y ha resultado que ello no es así, y por lo tanto se ha cometido el delito de estafa. El error, señoría, es el falso concepto de la verdad, y la inducción a error que produce un daño, un perjuicio, constituye la esencia del ardid, de la trufa que señalan los doctrinarios penalistas italianos. Es decir, está toda miserecen, que significa publicidad engañosa, publicidad que lleva e induce error al hombre medio, y esta inducción a error le causa un perjuicio de orden económico. El perjuicio es un elemento fundamental, la existencia del perjuicio. Pero ¿cuál es el perjuicio en este caso? En todos los casos correspondientes es un perjuicio de orden económico relacionado con una propiedad inmueble, de la cual no puedes disponer. En el caso de la asociación ilícita, hecho demandado por esta parte como acusación particular, se ha señalado que, por el señor Barrena, que hay una confusión entre la coautoría y la asociación. Pero el artículo 292 establece que es la asociación para cometer delitos. Y esta asociación debe ser una asociación de organización delictual. Por ejemplo, un cártel de venta de drogas. Eso es una asociación ilícita. Ahora, ¿podría existir una coautoría? Claro, establece una coautoría. Pero eso lo soluciona expresamente el artículo 294 bis del Código Penal, que dice: penas se impondrán sin perjuicio de las que corresponden por los crímenes simples delitos cometidos por ocasión de tales actividades. Por lo tanto, reconoce expresamente el texto legal la existencia de la coautoría, pero la coautoría además se castigan
también la asociación ilícita. Y aquí existe una organización determinada, jerarquizada, establecida a través de personas jurídicas de derecho privado, como son las sociedades Parcon, propiedades limitadas, y Constructora Universal Limitada. Y estas sociedades son las que inducen para la comisión del delito. Por lo tanto, la asociación existe. La asociación para cometer delitos, para defraudar, para estafar, está constituida precisamente por esta. No solamente existe la organización, la asociación, sino que existen también los delitos específicamente que por eso cometidos. En relación a mi colega don Flavio Gómez, él señala que no es obligación del abogado redactar las minutas. Las minutas las debe redactar el señor notario. Pero ello no es así en la práctica. En la práctica se termina la escritura y se señala expresamente en la escritura quién la redactó. Dice, yo no tengo la obligación, Gómez no tiene la obligación. ¿Pero por qué lo señala? Hemos visto, al terminar, incorporar por la lectura, las correspondientes escrituras, le dice minuta redactada por el abogado Flavio Gómez Pizarro. Pero él dice, yo no tengo la obligación, no es mía. Pero más tarde, en su alegación, señala, yo no he sido el único, hay otros. Hay un señor Jorquera, hay un señor Mancilla. O sea que aquí implícitamente está reconociendo que si no es el único, que él sí redactó las escrituras. Los expresó su alegato. Él dice que tiene 40 años en el ejercicio de la profesión. Yo recuerdo hace 40 años cuando lo conocí. Yo tengo 54 años en el ejercicio de la profesión. Y ahora, en el mes de enero, voy a cumplir 55. Y siempre, cuando he redactado una escritura, digo, minuta redactada por el abogado Ramiro Moya. En otros casos, dice, minuta redactada por el notario a petición de los participantes. Ahora bien, mi colega Flavio Gómez ha señalado que él está sujeto al secreto profesional. Pero es que nadie le ha pedido que divulgue los secretos que le han entregado sus defendidos. Nunca, nadie. Yo no he escuchado nunca a la señora fiscal pidiendo, mire, declare tal cosa. No, nunca nadie. Y ha señalado, por otro lado, que se trata de la consulta que le hizo doña Jimena Bordulli y don Juan Miranda en relación, oigan, ¿cómo hacemos para lotear estos terrenos a través de... Y él dice, se hace a través de las comunidades, las sesiones de derecho, ya el concepto de comunidades agrícolas, el cual no es aplicable, porque lo que es aplicable, eso establece el artículo 2304 del Código Civil, que establece el cuasicontrato de comunidad. Y en el cuasicontrato de comunidad, las cláusulas redactadas por don Flavio establecen precisamente
que son los comparecientes los que designan como comuneros, los comparecientes, o sea, el cedente y el sesionario. Está en su tiempo, querellante. Gracias, su señoría, con Para esto que termino. redondee sus ideas 2 minutos. Por estas razones no es aplicable el concepto de comunidades agrícolas, sino que es aplicable el concepto del cuasicontrato, ¿no? Existiéndole expresamente una prohibición al comunero para participar. Y además, el mandato conferido por el artículo 238 del Código de Comercio es un mandato que se trata de un acto de comercio y el cuasicontrato de comunidad no es un acto de comercio. Y el de ser designado administrador por uno, no todo, por uno de cada de los comparecientes en las escrituras correspondientes. Por esas razones, señoría, se solicito que se apliquen las penas solicitadas tanto por el Ministerio Público y esta parte. Eso Bien. es todo, señora. Gracias. Le pregunto entonces ahora las defensas. Tiempo, señor Barrera. No más de 5 minutos, señoría. 6 minutos, señoría. Señor Gómez. 5 minutos. Sí, hagamos el receso. Sí. Explico. Ya, 30 minutos. Sí. Vamos a hacer un receso de 30 minutos. Los vamos a ocupar en la siguiente actividad. Uno, que la fiscal nos dé una respuesta sobre las consultas del comienzo. Segundo, me imagino que, como recién ahora escucharon las réplicas, las defensas prepararán esos 5 o 6 minutos que han pedido. Y tercero, les informamos que estamos con una merma en el personal de aseo por la contingencia que tuvimos ayer. Así es que van a tener que, es una persona la que está encargada y que va a tener que hacer el aseo de toda la sala. 30 minutos con esa finalidad. De pie, por favor. Audiencia de juicio. Están todos los intervinientes presentes, también se aprecian las personas que se conectan de manera remota, el querellante y la acusada. Fiscal, en relación con las preguntas que le hicimos al comienzo de la audiencia, si nos puede aclarar. Sí, señoría, revisado entonces el asunto. El sobreseimiento definitivo parcial no alcanza, que este sobreseimiento definitivo parcial no alcanza a don Miguel Ángel Araya Muñoz y don Sergio Victoriano Barros Salinas. Ya. No se encuentran en la resolución. Y hacer presente que... Un segundo, por favor, porque estamos recién... Perdón. Sí, el 14 y 15, 14 y 15. del hecho, de la descripción de hechos, el número 2, aparecen las víctimas, las que están numeradas con 14 y 15. Y usted indica que no alcanza la resolución de sobreseimiento parcial a don Miguel Ángel Araya Muñoz, ni tampoco a don Sergio Victoriano Barros Salinas. Barros Salinas. Sí. Barros. Hecho 2. ¿Barrios? Sí, Barrios, señora. Barrios Salinas. Claro, se mantienen entonces Sí, Miguel se Ángel mantienen Araya así. Muñoz y Sergio Victoriano Barrios Salinas. Sí. Hacer presente que, bueno, respecto de todas las personas ya señaladas, este sobreseimiento definitivo parcial es solo respecto de los imputados Jimena Burdiles y Flavio Gómez. No alcanza este sobreseimiento al coimputado Juan Miranda. En relación a la otra consulta respecto de las demandas civiles,
de las personas ya señaladas, bueno, también revisé el auto de apertura y efectivamente no se encuentran en las demandas civiles. Y su señoría, quisiera hacer una aclaración respecto... Perdone, claro, los otros, Diego Alonso Martínez, Héctor Urbina, todos los que mencionamos. No están en la acusación como víctimas del Ministerio Público, ni tampoco, como yo había pensado que eventualmente había alguno en una demanda civil, no lo hay tampoco. Entonces no tienen ninguna tingencia con los hechos destacados. No, su señoría. Y, señoría, hacer presente, por si no... Sí. Sí. Y respecto a la Margarita Muñoz, No, ella no está en el auto de apertura como víctima, ella solamente aparece en los documentos aportados, pero no está como víctima y no declaró tampoco en el juicio. sí. Señoría, quisiera hacer presente o un alcance respecto de una persona que declaró en el 123, don Santiago Ábalos Villablanca. Es del hecho 3. Sí. Su declaración para que sea tomada como testigo, no como víctima, porque revisado no está en la descripción de los hechos número 3. ¿Ya? Para que no haya ningún error en el futuro. Ya, de nuevo, por favor, don Santiago. Santiago Ábalos Villablanca está en el auto de apertura sindicado con el número 123 de la testimonial. Él no está signado, señalado dentro de los hechos del número 3 como víctima, así que su declaración en el momento de ser valorada eventualmente lo sea solo como testigo de los hechos. ¿Sí? Marina. Sí, pero habíamos pensado que el creyente también debemos preguntar si alguna de estas personas Sí, querellante en relación con las personas que aparecen mencionadas y que eventualmente la fiscal las mencionó porque las habría visto como demandantes civiles. En ese sentido, ¿usted revisó? Y si tiene algo que indicar al respecto, o si coincide con la apreciación de la fiscal. Coincido con la precisión de la fiscal, incluso. Bien. Defensor Barrera. Ya. Bien. Señor Barrera. Sí, señoría, procedo yo con mi réplica. Ayer, y dentro de los antecedentes que aportó la señora fiscal el día de hoy, algunos elementos dentro de su réplica, lo planteado por mí también en el día de ayer dentro de mi alegato de clausura, si bien no se habló directamente, sí hay algo que se deja de lado en cuanto a los aspectos que se relevan el día de hoy. Tradicionalmente conocemos la definición de dolo como el conocer los elementos del tipo y creer su realización. Dentro de ese concepto, señoría, es que el día de ayer también la defensa ha señalado que las circunstancias como se fueron canalizando y desarrollando a través del tiempo y terminan en resultados que no fueron los más favorables, no pudieron ser previstos y en un primer momento. Esa fue la forma en que lo dije ayer. Pero también tenemos que considerarlo desde el punto de vista del dolo, porque por más que hablamos de los elementos de la estafa con la señora fiscal, los 4 elementos de la estafa, hicimos pequeñas alocuaciones a ese respecto,
también tenemos que tener presente que el elemento dolo necesariamente tiene que estar y contemplarse al momento de dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Y en este caso, para mi representada, al inicio, cuando comienza esta situación, no se representó los elementos del tipo, por eso llevan a cabo esta negociación. No quería su realización, por eso también comienza y actuando a través de una asesoría legal, a través de sesiones de derechos, de contratos que eventualmente se encontraban ajustados a derecho. Un segundo. Yo creo que hay que hacer respecto a lo que dice. Sí. Pero si él insiste en un punto, Yo- hay que darle la palabra. Ya, Porque si bien. no, no vamos a terminar pronto. Claro. Bien. Usted mismo un poco lo estaba anunciando, señor defensor. El dolo, el cuestionamiento sobre el dolo no fue un tema que ayer se esbozó. Y en ese sentido, el abordarlo en la réplica y sin otra posibilidad para hacerse cargo a los acusadores significaría restarles herramientas de debate, de igualdad de armas. En ese sentido, si va a continuar brevemente sobre este punto, o bien directamente va a solamente hacerse cargo de los puntos de que ha indicado la fiscal. Continúo haciéndome cargo desde el punto de vista de la fiscal, De la señoría. fiscal. Ya, bien. Solamente hago lo que hice presente, es que en cuanto a los elementos del delito tienen que estar contemplados. Ella señaló que en el engaño solamente dice, nosotros contemplamos que se trataba de una situación de insolvencia. Eso es lo que dice la señora fiscal. Nosotros entendemos y que ella niega que eso sí ha sido de esa forma, que haya sido una simple insolvencia. Entonces, la defensa plantea esa insolvencia o esas circunstancias que, dice la fiscal, estaban consideradas, estaban dentro del comienzo, del inicio de los negocios, del momento en que dice que se deciden a llevar a cabo sesiones de derechos que son lícitas, pero habla del objeto, de la intención, del objeto de ese contrato. Entiende la defensa que esa cesión de derechos, en el momento en que se comienza a extender, no tenía el ánimo, la intención, ni quería que esto terminara de la forma en que termina. En ese sentido es que hice esta pequeña introducción respecto al dolo. En cuanto al, después habla de el error. Claramente, el error en el que incurren posteriormente las víctimas tampoco era la intención inicial en el actuar de mi representada, en la conducta de mi representada. Y lo mismo ocurre con los perjuicios que habrían ocurrido respecto a cada uno de las personas que son los cesionarios, y asimismo también respecto de los dueños de los predios. No pudo prever, ni pudo conocer, ni ella tenía la intención desde un comienzo de que las cosas ocurrieran como terminaron ocurriendo. Y eso sí debe estar considerado. En cuanto a los puntos de que estamos o no dentro del delito del artículo 138, la fiscal dice, existen antecedentes que dan cuenta de que esto sí se trata de un delito. Y señaló algunas sentencias, pero ese no es un tema pacífico, no es un tema que que esté ya de una forma que exista una jurisprudencia uniforme al efecto. Existen otras sentencias en las cuales los tribunales orales han resuelto que respecto a las circunstancias de la venta de cesión de derechos y de terrenos que están en el espacio rural, que no constituyen delito, ya sea porque no se hace una actividad determinada, que es lo que requiere el tipo, ya sea estar tendientes al... No quiero usar un término distinto al que usé ayer, que el que usa la ley por demás.
que tendiente a formar nuevas poblaciones. Esa era la palabra exacta. No hay una pasividad en cuanto a qué se refiere con formar poblaciones. Hay sentencias que han rechazado, como ya señalé, y han absuelto a personas en circunstancias muy similares por considerar que efectivamente lo que se requiere por quien está cediendo es llevar a cabo esta actividad propiamente tal, incluso utilizando como elemento dentro del tipo la urbanización, que es lo que señala la señora fiscal. Se requieren requisitos mínimos respecto a la urbanización que establece la ley y que ya se ha hecho referencia en el citado documento que también hizo referencia el día de ayer la defensa. En ese sentido, magistrado, entendemos que si no es pacífico dentro de los mismos tribunales, dentro de la misma jurisprudencia, no puede ser tampoco pacífico dentro del ejercicio profesional de cada abogado, y aún en mayor medida, no es pacífico ni puede ser conocido de forma cabal por quien, en este caso, reviste la calidad de imputado. Por lo tanto, señoría, eso es un tema que se debe zanjar por vuestro tribunal en base a los antecedentes aportados y no teniendo como un canon previo el hecho de que que únicamente el fin que tenían mis representados era realizar una actividad ilícita, porque incluso eso no se encuentra tampoco resuelto a través de la jurisprudencia, y de quienes somos los llamados quizás a aportar un antecedente técnico al respecto, algunos dentro del contexto de la materia civil y otros dentro del contexto de la jurisdicción penal, como lo estamos haciendo ahora. Por lo tanto, no se le puede hacer esa exigencia a personas que no están dedicadas a esta materia y que buscan asesorías a ese respecto. Nada más que señor. Defensora Castro. Gracias, señoría. Respecto al punto de que se trataría de 4 delitos y no de 1, como ha sostenido esta defensa, por cuanto se habrían desarrollado actividades del año 2013 hasta el año 2015 de los hechos que se le imputan a mi representado. Al respecto, además de lo ya señalado el día de ayer, únicamente agregar que existe una razón de texto a la que esta defensa solicita al tribunal tener en consideración en cuanto al verbo rector de la conducta que describe el artículo 138, esto es, realizar actos y contratos que tengan por finalidad la transferencia del dominio. El verbo rector ni la norma limita respecto a un único o mismo predio, ni tampoco a un plan regulador comunal determinado. Por lo tanto, si no lo señala la ley, no lo podemos suponer. En cuanto a la estafa, señoría, la señora fiscal señala que las hipótesis legales que menciona el artículo 468 del Código Penal son únicamente ejemplos. Sin embargo, en la página 422 del manual de Sergio Politov, tomo segundo, desarrolla las estafas, señoría, y las estafas especiales. Y establece que el artículo 468 es una estafa calificada por la clase del engaño. Desarrolla cada una de las hipótesis y respecto de la última hipótesis, usar cualquier otro engaño semejante, el mismo autor se preocupa de señalar que serían otros semejantes a los anteriores, vale decir, la edad, título, cualidades personales. En ese sentido, sería entender que esto sería una bolsa de payaso, como aparentemente lo pretende señalar mi estimada colega la señora fiscal, implicaría infringir abiertamente la garantía constitucional del 19 número 3, inciso final, el cual reza que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Finalmente, respecto de los dichos del señor querellante y de la señora fiscal, aparentemente el engaño lo hacen consistir precisamente
en este loteo clandestino. Cuestión que ya ha sido ventilada y ha sido sostenida por esta defensa que concurriría a dicha hipótesis, pero únicamente con un único delito. Por lo tanto, no puede nuevamente hacerse consistir dicho delito, precisamente la hipótesis de engaño que pretenden configurar el delito de estafa. Por lo que reitero mis alegaciones en ese sentido, que no concurre este delito. Es todo, señoría. No sé si yo no entendí el último. Sí, yo tampoco. Sí, no entendí mucho la última argumentación. Yo le quería pedir que lo repitiera. Sí, sí, sí. Sí, le vamos a pedir que por favor nos reitere o se extienda un poco sobre esta última idea, que el engaño sería radicar en el loteo clandestino. ¿Cuáles, si se puede extender, qué consecuencias jurídicas tendría en la calificación? ¿Sí? Sí, lo que pasa, señoría, es que la señora fiscal plantea que el engaño puede ser cualquiera. O sea, la fiscalía acusa por un tipo penal que es el 468, que es una figura calificada, pero ellos dicen que no es necesario describirla en la acusación ni decir a qué se refiere, porque en realidad la norma dice cualquier otro engaño semejante. Sí. En ese sentido, no se especifica cuál de las 4 hipótesis, o aparentemente sería esta última, donde intentan ingresar el engaño, y el engaño, por lo que han dicho en sus alegaciones, tanto el querellante como la señora fiscal, consistiría en este loteo clandestino. En ese consiste el engaño, y ese engaño no está tipificado dentro de la norma del 468. Por lo tanto, no podría configurarse el delito. Gracias. Sí. Sí. O mediar. No se podía valorar lo mismo para ambos delitos. Eso fue lo que yo entendí, pero bueno. Ya, pasamos entonces a la defensa del acusado. Sí, del acusado señor Gómez. Con su venida, su señoría, en relación con lo señalado por el Ministerio Público referido a la norma del artículo 138. Efectivamente, tal como ya lo señala, se consagran algunas actividades propias en esa disposición. Sin embargo, quisiera señalar y precisar que existe acá un sujeto cualificado, que es el loteador, el urbanizador y el propietario. Y está acreditado que Gómez Pizarro no tiene ninguna de estas 3 calidades, de manera que a su respecto este sería un extra neus y por lo tanto no podría ser imputado penalmente por este delito. En consecuencia, no reuniendo esas calidades, no le afectan las disposiciones del artículo 138 en su calidad de extra neus, porque estaríamos en presencia de un delito especial impropio y no existe una figura residual en la legislación urbanística aplicable en la especie. Eso es todo, señoría. No sé si tengo 2 dudas. Una en relación con si damos finalmente una nueva pasada sobre el otro y esta última del él esbozó, pero no lo esbozó tan preciso como ahora. Ayer también habló lo mismo en el canal. Sí, pero lo dijo al final no tan preciso en cuanto al... No se lo dijo. Sí, sí, porque ya. Sí, porque ese punto, aunque lo había pasado, lo dijo. Debiera haber. Y lo mismo decimos
Tiene relación con el dolo, porque en el fondo él cuando plantea absolución, por insolvencia, en el fondo la fiscal tenía la oportunidad también de haberse hecho cargo de todos los elementos. Sí, palabras entonces. Sí, sí. Oye, pero no. Si no se no. Pero, sí. Exacto. Parece que hizo una introducción respecto a los defensores que se supone que habrán hablado los términos de los temas para lo voy a indicar. ¿Qué cosa me explicarle de que se trata la última palabra? Sí. Corresponde entonces, habiendo terminado la etapa de debate, dar la última palabra a los acusados. Me imagino que sus abogados defensores, me dirijo a los acusados, doña Jimena Burdiles, don Juan Miranda y el señor Flavio Gómez. Me imagino que sus abogados defensores les habrán explicado en qué consiste esta diligencia, esta oportunidad que tienen de dirigirse al tribunal. Son las palabras finales. En ese sentido, después de haber escuchado toda la prueba, estas son palabras finales que no dicen en relación directa con los hechos, no es una nueva oportunidad de hablar, porque para eso ya hablaron sus abogados defensores. Y en ese sentido, solamente dar impresiones generales y finales en relación con lo que han escuchado en esta extensa audiencia de juicio oral. Le pregunto a los defensores, señor Barrera, defensora Castro, ¿ustedes conversaron sobre la forma en que debieran plantearse estas alegaciones finales? Yo conversé ayer con mi representada Defensora Barrera. en la mañana. ¿Ah? ¿Sí? Defensora Castro. Sí, señoría, le expliqué a mi representado en qué consistía la diligencia, que no era una nueva declaración, que solamente era algunas palabras que quisiera dirigirle al tribunal. Ya, muy bien. Entonces, habiendo sido advertido, les hago la consulta. Doña Jimena Burdiles, la acusada, ¿usted va a hacer uso de esta facultad? Son las 11:31 32 minutos según el reloj del tribunal. El tribunal atendía la extensión de la audiencia de juicio, cuenta con 24 horas para deliberar. Para eso entonces los vamos a citar. Sí. El tribunal entonces va a citar a los intervinientes para dar a conocer el veredicto a partir de las 10:30 horas del día de mañana. Una hora antes para evitar cualquier eventualidad. Ya hemos pasado por varias. Entonces, para justamente corregir esas posibles situaciones, vamos a empezar una hora antes de que se cumplan esas 24 horas. A las 10:30 del día de mañana, todos los intervinientes citados. Bien, buenos días. ¿Ah? Sí, todos, obviamente, plataforma, presenciales. No sé si van a volver a venir los mismos. Fiscal, ¿usted va a venir de manera presencial? Señor Miranda también. Sí. Bueno, los demás se mantienen de manera presencial y los por Zoom claramente como lo han hecho. Hasta el día de mañana entonces, 10:30.